Ya les informamos al principio de esta emisión que ayer la SEDATU, a través de su titular, la secretaria Rosario Robles Berlanga, dio un balance, hizo un balance de las actividades, las acciones que ha emprendido el gobierno de la República junto con los gobiernos de los estados, la sociedad civil, empresas privadas, esta tarea maratónica, titánica, que significó el proceso de reconstrucción a partir de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. La SEDATU ayer informaba que a la fecha más de 41.564 viviendas con daño total, es decir, que desaparecieron, que se desplomaron, que tuvieron que ser derrumbadas. Estas viviendas, 41.564, ya están en proceso de reconstrucción, es decir, tienen algún grado de reconstrucción o ya están terminadas, que es el caso de 2.200 casas ya entregadas a sus propietarios, a familias que en aquellos eventos perdieron sus casas, pero que también llevan entre un 25 y un 75-90% del proceso de reconstrucción. Y esto, pues ya lo decía, es una tarea titánica porque la construcción significa la reconstrucción de más de 60,000 casas que tuvieron pérdida total. Nada más por poner un ejemplo, en el 2010 en Chile, cuando ocurrió un terremoto de magnitudes similares a las que tuvimos aquí en nuestro país, se perdieron más de 80,000 casas. Y el gobierno de Chile en aquel entonces tardó más de 8 años en construir 80,000 casas. Ahora la SEDATU, los gobiernos estatales, la iniciativa privada y sobre todo las comunidades, la propia gente en este esquema de autoproducción, pues ya llevan un avance a tan solo 6 meses de estos eventos del 75%. Y para hablar de este tema me da mucho gusto tener en la línea a nuestro colaborador, compañero y amigo Horacio Urbano. Horacio, muy buenas noches. Pues, ¿qué te parece este balance que hizo ayer la SEDATU en el proceso de reconstrucción, mi querido Horacio? El tamaño del daño. Cuando hablamos de 172,000 viviendas dañadas, a veces seguramente no nos damos cuenta. Capital del país, pues vaya, más allá de los daños en algunas colonias, en algunos barrios muy específicos, en algunas calles muy específicas, pero dimensionar 172,000 viviendas, asumiendo que en cada vivienda en promedio viven 4 personas del país, estaríamos hablando de que hubo daños en una ciudad del tamaño de Zacatecas, ¿no? Lo cual es terrible imaginarse un efecto de la naturaleza que tenga un daño tal, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que dimensionar el tamaño del daño para que no se nos olvide de qué tamaño sea el reto. O sea, es un reto muy mayor, que además, si consideramos que pegó en varios estados, en varias ciudades, pero también en muchas comunidades rurales, eso le agrega el reto de la dispersión a todo esto, pues es verdaderamente, como bien decías, una labor titánica, solamente intentar enfrentarlo. Entonces, hablar de que a estas alturas del partido, con 172,000 viviendas dañadas, 60,000 con pérdida total, hablar de que prácticamente todo lo que es remoción de escombros ya está hecho, sobre todo fundamentalmente en el interior del país. La Ciudad de México es caso aparte por muchas circunstancias complejas que tienen que ver con una gran urbe, con otro tipo de costos, con otro tipo de problemas, pero a nivel país, digamos que el avance es muy importante en remoción de escombros y sobre todo en la atención a los damnificados. Hablar que son 172,000 familias, hay varios estados donde... Ya está escuchando. Todas las familias que en el censo registraron que fueron damnificados, ya recibieron una tarjeta, ya hay más de 7,000 millones de pesos dispersados, ya la gente que recibió la tarjeta, más del 90% ya tomó la lana que venía en la tarjeta. Entonces eso me parece que se habla de un logro muy importante, ¿no? Como todo, siempre evidentemente habrá que, ya faltará mucho para ver que la gente haya ejercido bien su lana, haya hecho buen uso del dinero, pero el hecho es que la atención se ha dado y eso pues sí es destacable, es muy destacable porque no estaba fácil, ¿no? Horacio, tú eres experto en temas de urbanismo, de vivienda. Ayer se daban a conocer algunos datos que me gustaría, si me lo permites, compartir con el auditorio. Ya lo decías tú, 171,990 viviendas dañadas,
De estas 111.687 tuvieron daño parcial, 60.300 daño total. Se demolieron, retiraron escombros en 7 entidades, con escombros que equivalen a llenar 2.5 veces el Estadio Azteca. El 95% de las tarjetas para daño total y parcial ya han sido entregadas, el resto no han podido ser entregadas por el gobierno a través de la Bansefi, de Sedatu, porque pues por alguna u otra razón no han podido encontrar a las familias beneficiarias. De los más de 8.861 millones de pesos que costará toda la reconstrucción, ya se han distribuido más de 7.544 millones de pesos. De estos 7.544 millones ya se han retirado de las tarjetas para el proceso de reconstrucción 6.437 millones. Se ha supervisado la reconstrucción de 55.477 viviendas que sufrieron daño total. Y además, pues se ha notado de manera muy importante la participación de la comunidad, no solo en este proceso de autoconstrucción o autoconstrucción asistida, sino mediante este esquema o estrategia que implementó la Sedatu denominado Mujeres Vigilantes, que son no más, ni más ni menos que las mujeres, las madres de familia, las dueñas de las casas, que están de manera constante y coordinada supervisando que este proceso de reconstrucción se realice de forma adecuada y transparente. Horacio, interesante, ¿no? Sobre todo porque se le está dando el protagónico a los damnificados. Los damnificados, evidentemente, todos suponemos que tienen que ser el centro de la atención, pero también el centro de la toma de decisiones, y en estos tiempos modernos, también el centro de la supervisión de que las cosas se hagan, ¿no? Porque aquí el tema es que volvemos, quienes estamos viendo esto, yo me imagino incluso la misma gente de la Sedatu a nivel central, entender lo que puede haber pasado en las diferentes comunidades, por mucho esfuerzo que se haga, pues es imposible. Entonces, lo ideal es que haya estas figuras de que sean gente de las propias comunidades las que se encarguen de verificar que los damnificados sí sean damnificados, que los recursos sí se entreguen, que las obras sí se hagan y que haya esa atención, porque a fin de cuentas, como tú bien hablabas, digo, de lo que yo modestamente, pues, no experto, pero sí me he metido en los temas de estructuras urbanas, pues hay que hacer que la reconstrucción se haga. O sea, el tema no es que la gente sea atendida porque reciba el recurso. Ahora lo que necesitamos es que todas las comunidades vuelvan a funcionar como comunidades. Ha de ser bien difícil, imagínate superar el horror de vivir a dos casas, de una casa que se cayó, de algún lugar donde hubo incluso gente fallecida. Entonces, esta reconstrucción es bien importante, es un tema de reconstrucción del tejido social que empieza por levantar el escombro, que es fundamental. Hay que ver que las cosas recobren la normalidad, y eso es recuperar, quitar el escombro, empezar a levantar, y que se vea que como el país que somos, un país poderoso, con una economía sólida, pues que sigamos trabajando, ¿no? Estamos tirados, o sea, todos los eslogans de todos los grupos, desde el gobierno, de todo es, México está en pie, y así era desde el 85 y ahora más que nunca, y eso hay que demostrarlo con hechos. México está de pie, Horacio, es un grito casi de guerra que surgió a partir de aquel sismo del 19 de septiembre del 85 y que, pues lamentablemente, derivado de los sucesos, se haya mantenido vigente. Pero decías, como un grito de guerra en esta suma de esfuerzos y voluntades, en este espíritu solidario, Horacio, que ha permitido tratar de superar en el menor tiempo posible esta tragedia, primero la emergencia, después el proceso de levantamiento de censos, el retiro de escombros, la entrega de los recursos a través de tarjetas, y ahora ya lo vemos, el proceso de reconstrucción, es decir, ya ver los materiales, el cemento, la varilla, la grava, los tabiques en las calles, en los predios, con la gente trabajando con sus propias manos. Pero en este proceso, mi querido Horacio, hay una parte importante de nuestra sociedad, un segmento que también ha jugado un papel preponderante, ya lo decía, en este proceso de reconstrucción, y me refiero a aquellas empresas sociales. Tengo entendido que son 21 empresas sociales dedicadas a la producción de vivienda social, que han participado de manera muy entusiasta con las comunidades, con los gobiernos,
para que este proceso de reconstrucción, decía, fuera o se dé en el menor tiempo posible. Y una empresa de estas 20, 21 que han participado en este proceso de reconstrucción, de asistencia en las comunidades afectadas, es Échale a tu Casa, una empresa dedicada desde hace varias décadas a esta actividad de construir vivienda social. Y si me permites, Horacio, enlazamos en este momento con su director general y fundador, me refiero a Francesco Piazzesi. Francesco, muy buenas noches. Estamos al aire platicando con Horacio Urbano y ahora contigo, porque tú ayer en la conferencia de prensa que dio la SEDATU tuviste una participación fundamental a nombre de estas empresas sociales que han participado de manera entusiasta en este proceso de reconstrucción. Buenas noches, Francesco. Con gusto saludarlos en el programa. Realmente fue un honor el poder representar estas 21 empresas sociales que se han volcado a dar solución de vivienda en la reconstrucción, principalmente en las áreas rurales del país. Francesco, platícanos cómo ha sido la participación de las empresas sociales. Cuando hablamos lamentablemente de empresas, y este es un país muy extraño porque hablamos de empresas y de pronto pensamos en negocios y en millones y que los empresarios se vuelven ricos a partir de la tragedia, pero debo decir yo con mucho conocimiento de causa, no ha sido el caso de estas empresas que de forma, sí, por supuesto, pues hablamos de empresas que tienen que generar alguna ganancia, pero que han estado participando de tiempo completo, acompañando a las familias, no solo en ofrecerles una opción de vivienda ya, digamos, terminada desde principio a fin, sino este proceso de asistencia, de acompañamiento para que en este esquema de autoconstrucción las viviendas sean firmes, cumplan con los requerimientos. Platícanos, Francesco, ¿cómo ha sido la labor de ustedes en este proceso de reconstrucción? Todavía es un término difícil de acuñar en nuestro país, la empresa social. La empresa social es aquella que no se sostiene de donativos, sino que se sostiene de su propia generación, pero no hay reparto de utilidad. Hay empleos, se pagan por los empleos, tenemos préstamos bancarios, líneas de crédito, es una empresa común, pero su principal objetivo es tener un impacto social. Entonces, en estas empresas sociales, desde hace ya algunos años, se han conjugado, se han conformado en una organización que se llama Convive, el Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable. Ya interactuamos todos, proveedores, financieros y estas empresas sociales dedicadas a la construcción, y al llamado de todo México de sumarnos a la producción de viviendas del sismo, pues nos unimos con la mejor de las voluntades y ha sido una gran experiencia, como decíamos, principalmente por la coordinación y la coordinación que ha existido entre el gobierno federal, estatal, municipal, y de igual forma con las comunidades y con la sociedad civil. No ha sido un esfuerzo aislado de las empresas sociales, simplemente nosotros tomamos lo que hay y lo volcamos en la comunidad para que tengan la mejor solución posible. Y entre todos, miles de viviendas. Francesco, Horacio, no sé si quieras preguntarle algo, comentar algo con Francesco. Sí, a mí me gustaría, sobre todo porque a la gente, estoy seguro que le encantaría saber cuál es el modelo, cómo entra la participación para que SEDATU haga ese engrane con las empresas para hacer esto, ¿no, Francesco? Hola. Bueno, creo que no se escucharon Francesco y Horacio, pero Francesco, te preguntaba, te preguntaba Horacio en la otra línea, ¿cómo ha sido la participación de estas empresas, el proceso de acompañamiento con las comunidades para la reconstrucción de estas casas y sobre todo, cuál es el modelo que se está tomando en cuenta para las comunidades y para que cumpla los requisitos básicos, indispensables para que sean seguras, para que puedan albergar a las familias y no se represente ningún riesgo adicional? ¿Cómo ha sido el proceso? El proceso es interesante porque no es que
a la familia damnificada y a la familia que tiene estos recursos del FONDEM en su tarjeta, no es que se le haya dicho, esta empresa va a construir tu vivienda, para nada. Los beneficiarios de las tarjetas, los usuarios de las tarjetas del FONDEM, son los que tomaron o los que han venido tomando la última decisión con sus recursos. Hay algunos que se decidieron por tomar el recurso, ir a una casa de materiales, comprar el material y hacer su vivienda. Afortunadamente los menos, porque los más son los que han decidido o tomar una asesoría técnica, lo cual se platicaba ayer ahí en las instalaciones de la CONAVI, una asesoría técnica en el sentido de enséñenme cómo hacer bien mi casa aquí en este terreno donde la voy a hacer y que cumpla con todos los requerimientos de ley y con todas las seguridades posibles para tener una vivienda segura y una vivienda. Y otros dicen, yo sí quiero que me construyan mi casa, quiero que se tome el recurso para poder construir una casa y que quede una casa con todas las formas. Las casas, estas últimas, las que están hechas por las empresas sociales, tienen varias características que las hacen más seguras, en el sentido de que son casas formales, tanto desde el punto de vista patrimonial como desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista patrimonial, las casas tienen registro único de vivienda. El registro único de vivienda es un registro federal que se sube al registro los planos, el cálculo estructural, los materiales, el diseño de la casa, etcétera, y después las empresas que se dedican a hacer las supervisiones van y revisan que todo lo que se subió al registro esté realmente construido en el predio que fue georreferenciado en beneficio de los damnificados. Y cuando está terminada la vivienda, se hace una inspección final y entonces se da un registro, es decir, la casa tiene placas y tiene acta de nacimiento. Entonces es una casa oficial, es una casa que pertenece a la persona que tiene el pleno dominio de construir en ese predio. Ese es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista patrimonial. Vista estructural, las casas están construidas de tal forma que pueden recibir un segundo piso. Esto es muy importante porque sabemos que las casas van a tener un segundo piso, es parte de nuestra cultura de construcción, y en este caso es la autoproducción de vivienda asistida, porque pues, la familia crece, las necesidades crecen y la gente necesita un espacio más para vivir. Pero las casas están estructuradas para recibir un segundo piso, lo cual las hace pues, seguras en todos los sentidos. Y obviamente los cálculos, como se dicen, son cálculos estructurales realizados por un DRO autorizado, y toda esta información va a dar a luz y es una información que es pública. Ayer decías, Francesco, en esta información que dieron a conocer, que estas casas, las que ustedes construyen, las que construyen las otras 20 empresas sociales, están edificadas de tal manera que puedan soportar hasta un sismo de más de 8.5, pues... Consultoras de vivienda nos dicen, oye, hay gente que nos ha preguntado, oye, ¿por qué no más? Bueno, como sabemos, el subir el factor de resistencia no es directamente proporcional, es más que directamente proporcional. Entonces, si lo queremos subir a 8.6, no va a ser nada más un punto. Claro. Pues... Claro. 5 es algo fantástico, es algo sumamente resistente, seguro para una vivienda de 2 pisos sin ningún problema. Y de grado 10, pues no, esperemos que no lo haya. Esperemos que nunca suceda. Yo no soy experto, pero me atrevo a pensar que no va a suceder.
Y sin duda interesante la labor que han realizado, que realizan en estos momentos las empresas sociales como Échale a tu Casa, comandada por Francesco Piazzesi, a quien le agradecemos nos haya tomado la llamada. Horacio, también a ti te agradecemos, Horacio Urbano, que anda por ahí participando en este programa como hace todos los miércoles, y pues estaremos muy al pendiente de este proceso de reconstrucción que sigue, que avanza, y que debe decirse todavía no se termina. Gracias a ambos por participar esta noche. De esta manera vamos a nuestro segundo corte, son las 8 de la noche con 34 minutos. Les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina, 755 18 77 60 para quienes nos escuchan en la zona metropolitana de aquí del Valle de México. Para el resto de la República se pueden comunicar con nosotros a través del 01800 581 82 48. Nuestras redes sociales, @Par en Par en Twitter, atención de Par en Par en Facebook, y en YouTube e Instagram, Par en Par. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.